que acabamos de ver nos muestra una educación en situación crítica, puesto 62 de 65 en una prueba que se toma justamente en 65 países. ¿Qué proponen los candidatos que tienen las mayores preferencias, las mayores posibilidades de llegar a la segunda vuelta en nuestras elecciones? Veamos sus respuestas en el reportaje de Graciela Villasís. Cualquiera de ellos puede ser el próximo presidente del Perú. Las últimas encuestas revelan que existe un virtual empate técnico entre los 5 principales candidatos, lo que pronostica un final de infarto. Por eso es muy importante que usted mire bien estos rostros y escuche cuáles son sus propuestas para mejorar la calidad de la educación y revertir los bajos niveles de comprensión infantil. Desde la Universidad Católica, en donde el candidato Alejandro Toledo fue en busca del voto de los jóvenes estudiantes, habló sobre lo que él llama su propuesta bandera, la revolución educativa. Primero, comenzar la educación con los niños de 1 a 5 años. 2, invertir en la capacitación de los maestros. 3, evaluar a los maestros. 4, hay que duplicar los sueldos de los maestros. 4, hay que crear un fondo de becas para los alumnos y los maestros, tanto en el Perú como en el exterior. Y 6, hay que crear los institutos tecnológicos superiores que permitan que los alumnos que egresan de secundaria puedan tener una profesión de mando medio e intermedio. Perú Posible plantea una reestructuración de la educación que incluye un modelo de intervención rural que respete el multiculturalismo y plurilingüismo de cada región. El expresidente asegura que para ser viables todas estas propuestas tendría que duplicar el presupuesto actual que tiene el sector educación y que se mantiene en el 3% del PBI desde hace años. 20% del presupuesto nacional será dedicado al sector educación, 20%. Y pretendemos llegar a 6% del PBI caminando hacia al final de nuestro gobierno. El líder de Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Locio, quien esta semana dirigió su campaña en la capital a fin de recuperar su hasta hace poco bastión electoral, propone fortalecer la descentralización educativa, elevar la importancia del idioma inglés, así como crear institutos tecnológicos en todo el país. Primero, calidad de la educación. Segundo, nadie se queda sin educación de la más alta calidad en el Perú por razones económicas. Para eso hay que trabajar en varios sentidos. Uno, desde el punto de vista del maestro. El maestro es un hacedor de futuro, entonces hay que capacitarlo y hay que recuperar su capacidad adquisitiva. Entonces hay que aumentarle a los maestros también. Para revertir las dramáticas estadísticas que revelan que mientras el Perú invierte en educación tan solo $354 al año por alumno, mientras que Chile destina $1.350 al año y la Unión Europea más de $4.000 por cada estudiante, el exalcalde de Lima propone aumentar el calendario escolar a un mínimo de 1.100 horas efectivas anuales, así como implementar un sistema de becas para que los profesores y estudiantes más destacados puedan acceder a las mejores universidades y programas de posgrado del mundo. Nosotros vamos a enviar 45.000 personas jóvenes a estudiar afuera. China tiene 200.000 jóvenes estudiando en Estados Unidos, regresan y se incorporan a China, actualizados. El salir fuera es sano y bueno. ¿Cuántos talentos por razones económicas no han podido salir fuera? Lo hace también India, lo hace Chile. La candidata Keiko Fujimori, quien reapareció junto a su esposo en un nutrido meeting en San Juan de Miraflores como parte de su nueva estrategia de campaña, asegura que sus propuestas educativas se respaldan en la experiencia de haber transformado la infraestructura educativa del país. En primer lugar, debemos invertir y modernizar las escuelas. Vamos a construir más, pero además tenemos que invertir para mejorar las escuelas que ya existen. Con la tecnología, con computadoras, internet, laboratorios de ciencia. La educación empezará no solo desde la primaria, sino el cuidado desde los niños pequeños. Construiremos cunas infantiles, pronoís y guaguaguasis para hacer que los niños reciban una buena nutrición y una buena estimulación temprana. Vamos a duplicar a los maestros que mejor trabajo estén haciendo, los que más capacitación hayan recibido.
Promover la educación técnica, adecuándola a las necesidades de cada región, es otra de las metas de Fuerza 2011 en caso de llegar a la presidencia. Al construir un instituto tecnológico, uno por lo menos por región, pero adecuados a la demanda laboral, adecuados a la, digamos, producción. Por ejemplo, en Cusco debemos enfocarnos en el tema de turismo, en Ica en el tema de la agroexportación, en Cajamarca en el tema de la minería, y así haremos adecuando las carreras técnicas de acuerdo a la demanda, sobre todo del sector privado. Desde Trujillo, el candidato de Gana Perú, Ollanta Humala, promete invertir en educación unos 10.000 millones de dólares en dos ejes centrales: mejorar el sueldo básico de los maestros, conciliarlos con el Estado y mejorar el aprendizaje de los alumnos, sobre todo de las zonas rurales. Necesitamos contratar a más de 100.000 maestros que están desocupados, pero sobre todo porque necesitamos un maestro por aula y no un maestro por escuela como eso en las áreas rurales. Necesitamos que tenga el magisterio autonomía y no permitir la municipalización de la educación. Vamos a trabajar la ley de carrera pública magisterial, no en oposición a los maestros, sino en concordancia con los maestros. Nosotros creemos en que sí es necesario evaluar al maestro. Gana Perú propone además realizar un mapeo nacional para ubicar los pueblos donde faltan escuelas y llevar hasta allí un profesor por aula, así como material educativo que vaya de la mano con la realidad y sus costumbres. Necesitamos darle capacitación con material educativo moderno. Aquí, me parece que fue en Huamachuco, una señora me decía: Ollanta, el problema que tenemos acá es que el material que nos entregan es un material que habla, por ejemplo, para enseñarles a leer, dice: Juanito va a la playa. Y más tiempo perdemos nosotros en explicarle qué cosa es el mar y la playa que enseñarles a leer. Por eso tenemos que entender de que el material educativo no se puede mandar a hacer a México, al extranjero, a otros países como se ha venido haciendo, sino hacerlo acá en las editoriales nacionales y estableciéndolo en cada región con sus propias peculiaridades y características. A pesar del respaldo mayoritario con el que hoy cuenta su candidatura en la capital, Pedro Pablo Kuczynski no descuida su plaza más importante y continúa su recorrido, esta vez por el norte y sur chico de Lima. Él es un convencido de que no hay reforma educativa si no se fortalece la educación preprimaria y se impulsa la educación técnica, iniciando una revolución cultural que reconozca el mérito del técnico diplomado. Primero, ayudamos a los chicos en sus años formativos, que es cuando su cerebro más crece. Y dos, podemos evitar el problema de la desnutrición infantil, que es grave en la sierra y en la Amazonía. Y el segundo tema en educación es crear escuelas tecnológicas de primer nivel en cada región, que sean escuelas donde los jóvenes puedan entrar en tercero de media, quedarse 4 años o 5 años y aprender algo útil que tenga que ver con ingeniería, con ciencia, con cosas que se necesitan en esas regiones. Kuczynski considera, al igual que los otros 4 candidatos, que sí es posible incrementar el presupuesto en educación hasta llevarlo al final del próximo quinquenio a un 6% del PBI. Yo creo que en el curso de 5 años, ese 3 podría llegar a 6, pero se necesitaría un esfuerzo fiscal muy, muy grande, ¿no? Y por eso es que tenemos nuestra propuesta de formalización laboral, para que haya más gente que esté en planilla, más gente que reciba beneficios sociales como es salud, fondo de pensión, y eso va a hacer aumentar mucho la recaudación, aunque vamos a bajar impuestos. Por ejemplo, las empresas pequeñas, para alentarlas a formalizarse, se les va a dar un impuesto a la renta mucho más bajo, y ya una vez que crecen, pues pasarán a un régimen normal. Más que diferente. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Compatriotas, reciban los saludos de los dirigentes y militantes del partido político Fuerza Nacional. En estos días hemos constatado que los políticos tradicionales nos siguen dividiendo en peruanos grandes y peruanos chicos.
Fuerza Nacional, que asume el humanismo racional como doctrina de vida, condena este sistema injusto que está empobreciendo a la gran mayoría de peruanos y enriqueciendo a unos pocos. Para que esto cambie, el 10 de abril marca el símbolo FN, que está con los colores rojo y blanco de nuestra bandera. Y estaremos eligiendo nuestros candidatos al Congreso de la República, al Parlamento Andino y a la Presidencia. No olvides, el Perú es grande, generoso y de todas las sangres. ¡Viva el Perú! ¡Viva Fuerza Nacional! Todas las promesas que se puedan hacer no pueden realmente llevarse a cabo si no comenzamos por ir a la causa de los problemas de nuestro país. Cuando a uno le da una infección, le sube la fiebre. Y claro, la fiebre se puede tratar con antalgina, pero la infección solo se cura con antibióticos. Tenemos que ir al fondo del asunto y hacer una reforma para hacer de los pobladores del Perú verdaderos ciudadanos. El día que un burócrata en una entidad pública atienda a una señora con polleras o a un señor con ojotas con la misma prontitud con que atendería a un encumbrado empresario de la CONFIEP, ese día habrá democracia en el Perú. Para eso hay que empoderar a los ciudadanos. Esa es la única manera que tenemos verdaderamente de sacar a nuestro país adelante. El Perú es como una gran comunidad, donde hemos aprendido que con responsabilidad podemos hacer grandes cosas. Y este 10 de abril muchos peruanos contribuiremos para que la jornada sea todo un éxito. Porque este 10 de abril se realizarán las elecciones generales y Parlamento Andino 2011, donde elegiremos presidente y vicepresidentes de la República, congresistas y a nuestros representantes ante el Parlamento Andino. Y los miembros de mesa seremos la autoridad durante la votación y el escrutinio. Por eso, si eres miembro de mesa, capacítate. Llena correctamente las actas. Asegúrate que todos los datos sean los correctos. Escribe los números con claridad. No olvides firmar las actas y colocar la lámina protectora en el acta de escrutinio. Cumple con tu responsabilidad y evita la multa. Infórmate en www.ompe.gov.pe o en Fonoompe 0800 20 100. OMPE, hacemos que tu voto cuente. Más que diferencias, lo que ha revelado este análisis de planes de gobierno entre los 5 principales candidatos son las coincidencias en reformas educativas, como la intención de duplicar el presupuesto actual que tiene el sector de educación, aumentar el sueldo de los maestros, así como fortalecer la educación inicial y tecnológica. No se puede hablar de desarrollo mientras la educación siempre esté a la cola de las prioridades, con recursos limitados, mientras subsistan desigualdades entre la educación pública y privada, entre la urbana y la rural, mientras los niños de la sierra más pobre deban caminar horas para llegar a sus aulas. De cualquiera de ellos puede depender que en materia de educación, esta vez sí se luche frontalmente para no estar en la cola de la región. Ya lo he podido ver, pero igual queremos advertir que a lo largo de esta emisión de Cuarto Poder habrá interrupciones por la franja electoral. Nosotros debemos cumplir con esta ley que seguramente incomodará, pero bueno, es la ley. Y hablando del reportaje que acabamos de presentar, evalúe bien las propuestas de los distintos candidatos en términos de educación. Como lo dijo Sol, como lo dijeron las dos reporteras en los 2 reportajes que hemos presentado, sin educación no hay verdadero progreso. Regresamos con más en Cuarto Poder.